todos, agradecemos su asistencia al webinar de Reforma de la Estructura del Estado, una mirada a los procesos de creación, fusión y extensión de entidades públicas en el Perú. Este webinar está a cargo de Eber Kuzma, docente del curso de Reforma de la Estructura del Estado. Actualmente es subsecretario de Administración Pública de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y además es secretario técnico de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto. Antes de iniciar con la exposición, les quiero indicar que quienes desean realizar sus consultas, ¿no?, las podrán realizar a través del chat grupal, ¿no? Estas irán respondiendo durante la conferencia. Agradezco nuevamente su asistencia y a continuación le doy pase al profesor Eber. Muchas gracias, Mariela. En principio, muy complacido por ser parte de este webinar. Agradecer a todos los que nos están escuchando en este seminario, y les aseguro que va a ser un conversatorio muy interesante para ver aspectos vinculados con reforma de la estructura del Estado. En esta oportunidad, a nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vamos a hacer una presentación sobre este aspecto que va a ser parte de un curso que se va a dictar dentro de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Sin más, yo creo que en contextos como el que nos encontramos, cobra mucha relevancia hablar de reforma del Estado, ¿verdad? Antes de entrar al caso en concreto de lo que es la reforma de la estructura del Estado, siempre escuchamos, normalmente cuando hay cambios de gobierno, cuando hay crisis, hablamos de la reforma del Estado, ¿verdad? La reforma del quehacer de la administración pública. Entonces, en esta oportunidad vamos a conversar y vamos a dar un espacio también, luego de la presentación. Tengo, de acuerdo a los tiempos que me han dado, 30 minutos para hacer una presentación. Luego va a haber espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que corresponda. Pero como parte de la reforma de la estructura del Estado, nos vamos a centrar hoy en conversar sobre aquellas medidas y acciones de reforma que dicta el Estado, pero que tienen una incidencia en la estructura del Estado. Entonces vamos a hacer así una mirada de esos procesos que tienen incidencia en la reforma de la estructura del Estado, que tiene que ver con creación, fusión y extinción de entidades públicas en el Perú. Vamos a hacer una revisión del marco normativo que rige la forma como se desarrollan estos procesos al interior de la administración pública. Luego vamos a hacer una mirada de cuáles son los principios que justifican cada uno de estos procesos. Así vamos a hablar entonces, ¿qué es la reforma del Estado? Creo que es importante, antes de entrar a reforma de la estructura del Estado, ¿qué es reforma del Estado? Acá hemos considerado tres conceptos. Implica saltos cualitativos discretos en cuanto a la estructura, reglas de juego y o funcionamiento del Estado. Su implementación requiere de una decisión política que debe ir de la mano de un análisis técnico-político, generación consensuada de nuevas instituciones, la institucionalización de las mismas de acuerdo a las demandas y necesidades de la población. Entonces, cuando hablamos de reforma del Estado, implica acciones que tiene que hacer, en este caso, dentro de la administración pública para poder aproximarnos de mejor manera a las necesidades y expectativas de las personas. Y así ustedes habrán escuchado a lo largo de la historia del Estado peruano, grandes reformas que se han ido desarrollando, no solamente en estructura, que es parte de este webinar, sino reformas que tienen que ver desde aspectos regulatorios, desde aspectos tributarios, o también de mercado. ¿Por qué no hablar de aquellas reformas que se dieron, por ejemplo, con las privatizaciones en algún entonces, cuando había empresas que en su mayoría eran del Estado, se hizo la privatización? También han habido reformas, por ejemplo, que tiene que ver de cómo fortalecer el servicio civil meritocrático, y así han habido reformas desde la parte de organización para poder emprender estos procesos de reforma, pero también han habido procesos de corte normativo, que son reformas que implican, por ejemplo, en el caso de el servicio civil meritocrático, tender a una sola regulación en materia laboral, por ejemplo. Entonces, como pueden ver, los aspectos de reforma son bien amplios, dependiendo en dónde tiene su incidencia. También puede haber reformas que tienen incidencia inclusive en políticas públicas o en prioridades que quiere el Estado para un espacio determinado tomar resultados. Entonces,
Así se debiera entender las reformas del Estado. Entonces, aquellos arreglos que se van realizando, tanto a nivel de estructura, tanto a nivel normativo, tanto a nivel de bienes y servicios, a nivel de organización territorial, esas acciones, esas decisiones que se toman desde el Estado son lo que conocemos como reforma del Estado. Entonces, la finalidad última que tienen las acciones de reforma del Estado tiene que ser necesariamente para poder generar esas condiciones que se requieren para poder servir mejor a las personas. No puede haber una reforma que no tenga ese parámetro. Entonces, digamos que el fin último de una reforma que se pueda realizar dentro del quehacer de la administración pública tiene siempre como finalidad a las personas, a los ciudadanos. Es decir, todas esas reformas que sucedan tienen que llevarnos a mejorar la prestación de los bienes y servicios en favor de las personas. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Porque no podríamos hablar de procesos de reforma si detrás no hay una justificación, un sustento que nos lleve a emprender este tipo de situaciones. Entonces, a nivel macro, cuando hablamos de reformas del Estado, no de reforma de la estructura del Estado, sino reforma del Estado, podemos encontrar una serie de principios, pero los que los voy a presentar son, digamos, los principales que se tomen en cuenta para poder emprender procesos de reforma. Tenemos el principio de legalidad. Estados como el nuestro prima el principio de legalidad, es decir, las competencias, el quehacer que se le asigna a cada entidad pública necesariamente tiene que estar contenido en una ley. Entonces, el principio de legalidad en estados como el nuestro es muy relevante para poder emprender reformas dentro del Estado, porque a veces cuando el problema público que se quiere resolver tiene una connotación normativa, entonces habrá que generar esas habilitaciones normativas para poder generar el inicio de una serie de reformas que seguramente se den a continuación, que tiene que ver ya con la implementación de lo que dice la norma. Entonces, el principio de legalidad es fundamental dentro de los procesos de reforma. Inclusión y equidad. Creo que estos principios de inclusión y equidad han cobrado relevancia en el actual contexto, por ejemplo, en el que nos encontramos, de qué manera las decisiones que se vayan tomando en esas diversas vertientes que les he explicado nos llevan a fomentar la inclusión y la equidad. Cómo buscamos con estas medidas que se dicten igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Entonces ahí pueden ver que el término reforma cobra mucha relevancia, ¿verdad? Es decir, ¿qué política debe aprobar el Estado peruano para poder lograr la inclusión? ¿Qué tipo de programas debieran darse desde el Estado para poder promover la igualdad de oportunidades? Entonces, estos principios entonces orientan, si se dan cuenta, los procesos de reforma en general. Servicios, les había hablado que ese principio es el principio, digamos, que es la finalidad de cualquier proceso de reforma. Porque lo que se requiere con la reforma es llegar mejor a los ciudadanos. Entonces, ¿qué condiciones generamos nosotros desde el Estado para poder resolver los problemas públicos que aquejan a la ciudadanía? Gestión orientada a resultados. Hay una serie de reformas que se han dado, por ejemplo, en materia de modernización del Estado, para poder orientar la administración pública por resultados. Entonces, ahí, por ejemplo, se han aprobado políticas nacionales de modernización, se aprobó una estrategia, ahí se han aprobado una serie de regulaciones y de instrumentos y mecanismos que justamente tienen como propósito, dentro de esta reforma, lograr una gestión pública orientada para resultados. Entonces, cuando dentro del qué hacer de la administración pública, lo que quiero lograr, es decir, el resultado que quiero generar, la brecha que quiero disminuir, el problema público que quiero resolver, debiera ser el parámetro de cómo las administraciones se organizan para poder lograr esos resultados. Entonces, la gestión pública orientada a resultados como tal, este principio es básico para poder emprender cualquier proceso de reforma que nos permita prestar mejor los bienes y servicios y en oportunidad. El principio de sostenibilidad también es importante porque las reformas tienen que ser sostenibles en el tiempo. Puede haber una reforma, por ejemplo, normativa, que puede estar sustentada en evidencia para resolver un problema público, pero hay que darle sostenibilidad. Y dar sostenibilidad implica hablar también de institucionalidad. Entonces también cobra relevancia, si se dan cuenta, estos principios van orientando de cuál es el medio más adecuado que va a utilizar el reformador para poder resolver problemas públicos. Otro aspecto importante es el principio de competencia.
cuando se quieren emprender acciones de reforma, también es importante ver quién es el que plantea esta reforma. Normalmente tiene que ser el legislativo o también hay reformas que se impulsan desde el propio Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien tiene la función principal de administrar la cosa pública, entonces hay ya una división de competencias y el principio de competencia a veces es importante para poder orientar a partir de quién se dan o se gestan estas acciones de reforma que van a buscar, digamos, como propósito lograr bienestar para las personas. Organización e integración. Este principio está muy vinculado para el tema que nos ocupa el día de hoy, que vamos a hablar de reforma de la estructura del Estado. Organización e integración es un principio fundamental que está planteado inclusive a nivel de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en la cual se establece, por ejemplo, como parte de la reforma del Estado, de que está prohibido la duplicidad de funciones. Cuando advirtamos que hay dos instancias, por ejemplo, que duplican, hay acciones de reforma que se toman para poder fusionarlas, por citar un ejemplo. Entonces, todas aquellas competencias que se realizan, que tienen afinidad, complementariedad, la regla general como parte de la acción de reforma es integrarlos. Otro principio que tiene que ver con reforma del Estado es el reconocimiento de la heterogeneidad. ¿De qué manera el Estado se adapta a las necesidades de las personas? La forma de poder adaptarnos a las necesidades de las personas con políticas efectivas, con instrumentos efectivos, con productos, es decir, bienes y servicios efectivos, es justamente teniendo ese parámetro de heterogeneidad. Es decir, entender que somos un país diverso y que países como los nuestros principalmente, que tiene costa, sierra y selva, no podemos mirar de la misma manera la forma como se resuelven los problemas. Los problemas pueden ser comunes, pero la forma de resolverlos muchas veces son distintos. Vean ustedes un problema que nos atañe ahora, por ejemplo, en contexto de pandemia, como una estrategia para poder dar o impartir la educación en el lado público. No es lo mismo la estrategia que se tenga para la ciudad como la que se podría estar pensando para la selva o para la sierra o el interior del país. Hemos visto que, por ejemplo, se ha usado una misma estrategia y a veces no ha habido el mejor resultado porque no estamos mirando el territorio. Entonces las reformas pasan también por entender nuestra realidad y por entender nuestros territorios y así la forma como modula el Estado, cómo se reforma internamente en sus diferentes facetas, nos permita verdaderamente resolver los problemas que atañen a la ciudadanía. Recuerden que toda acción de reforma del Estado necesariamente pasa por resolver un problema público para poder generar bienestar a las personas. La participación y la transparencia también es uno de los principios que está orientando, por ejemplo, actualmente una serie de reformas dentro del Estado, generando la cultura de integridad pública, por ejemplo, en los servidores públicos, de qué manera estos conceptos de participación y transparencia son aspectos fundamentales en acciones de reforma que nos permitan generar legitimidad y confianza dentro de la ciudadanía. Entonces, los tomadores de decisiones, quienes emprenden acciones de reforma orientadas a resolver problemas públicos en la medida que hagan partícipe a las personas, en la medida que conozcan los territorios y conozcan mejor al público objetivo a quien van a orientar la reforma, en la medida que rindan cuentas de lo que hacen, digamos, es un parámetro entonces fundamental para poder emprender acciones de reforma. ¿Qué acciones de reforma, por ejemplo, se han dado tomando en cuenta participación y transparencia? Desde el punto de vista de estructura, ya adelantándome a la materia, se ha creado, por ejemplo, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa fue una acción de reforma porque se quería, digamos, tener una instancia que a través de ella se pueda promover la transparencia y el acceso a la información pública. Se creó un tribunal también dentro del Ministerio de Justicia. Se ha creado la Secretaría de Integridad Pública. Si se dan cuenta, esas acciones de reforma de estructura están justamente guiados por estos principios, porque lo que se quiere es promover la participación ciudadana. Y la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad pública. Legitimidad. Yo creo que dentro de los paradigmas de modernización y particularmente el que ahora está, digamos que los estados han tomado en cuenta y sobre todo estados como los nuestros es el modelo democrático, ¿verdad? Este modelo lo que busca es, más allá de los otros paradigmas como es el gerencial y el weberiano que buscaban siempre el tema de eficacia y efectividad, lo que estamos buscando con este modelo democrático es la legitimidad, ¿verdad? ¿De qué manera
las acciones que adopta el Estado para poder reformarse por dentro, digamos, para poder reformar su organización, sus regulaciones, nos llevan a ganar legitimidad. Entonces, creo que las acciones de reforma tienen que tender a generar esa legitimidad para poder recuperar la confianza o tener la confianza, en este caso, de la ciudadanía, porque tenemos un Estado que está pensando en resolver sus problemas, un Estado no ausente, sino por el contrario, un Estado que siempre está, digamos, entendiendo su razón de ser, que es prestar bienes y servicios para lograr bienestar en la ciudadanía. Entonces, estos principios, entre otros que existen en la literatura, he querido resaltar estos 10 principios que me parecen los que son más relevantes, diría yo, pero sí existen otros, que tienen que ver con la orientación para emprender procesos de reforma dentro del Estado. Ahora bien, cuando hablamos de reforma de la estructura del Estado, estamos hablando, ¿qué es la reforma del Estado? ¿Qué acciones tomo? Ya les había indicado que pueden ser acciones desde acciones que tienen que ver en el mercado, acciones que tienen que ver, digamos, reformas tributarias, reformas de política exterior, reformas que tienen que ver con, digamos, temas normativos que son necesarios para dar curso o cambiar la forma de cómo se han venido haciendo las cosas, pero también un aspecto importante que vemos siempre, y ustedes han visto normalmente en este contexto, algunas propuestas que se plantean, y es los relativos a la estructura del Estado. Es decir, los problemas públicos o las políticas públicas no se implementan por sí solas, ¿verdad? Las políticas públicas, como decisiones de gobierno para poder resolver un problema público, normalmente, o la regla es que quienes lo implementan son las entidades públicas. Entonces, ustedes verán dentro del Estado una serie de instancias que encontramos. Tenemos ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos, técnicos especializados, reguladores, programas, proyectos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de estructura del Estado, debemos comprender que estas organizaciones a las que hago referencia tienen siempre un propósito. No hay entidad dentro del Estado que se haya creado que no sea para poder generar bienestar en la sociedad y que no se haya creado para poder resolver un problema público, para poder garantizar, en este caso, los derechos fundamentales de las personas, los derechos sociales de las personas. Entonces, es importante, entonces, las acciones de reforma que se dan dentro de la organización. Por eso, cuando ustedes ven las críticas que se hace, por ejemplo, al modelo weberiano o burocrático, es justamente porque se le ve al Estado muy frondoso, muy amplio, con muchas organizaciones, pero cuando se le hace una medición de los resultados, no se está resolviendo los problemas públicos porque vemos que hay muchas instancias y que a veces han perdido la razón de ser y no están orientando su producción para poder resolver los bienes y servicios. Entonces, un aspecto importante dentro de la reforma de la estructura del Estado es mirar la estructura del Estado. Entonces, ahí nace, por ejemplo, preguntarnos, ¿está bien los 19 ministerios que tenemos? ¿Es la mejor manera, de la forma como eligió el Estado peruano dentro de la descentralización, tener los 25 gobiernos regionales? ¿Estamos bien con la forma como se vienen implementando, por ejemplo, acciones normativas a través de organismos técnicos especializados? Entonces, uno se empieza a preguntar, y normalmente cuando hablamos ya de reforma de la estructura del Estado pasa por emprender acciones para crear una instancia a través de la cual se tenga que resolver un problema público, pero también hay acciones de reforma para poder optimizar la estructura del Estado. Entonces, dentro de estas acciones de reforma tenemos casos como, por ejemplo, procesos de fusión, como pasa, por ejemplo, en el derecho societario, cuando se habla de fusión, escisión. En el Estado también existen esos procesos de reforma de la estructura del Estado. Entonces, en el caso peruano, hay un desarrollo normativo, hay un marco legal que regula estos procesos de reforma de la estructura del Estado. Tenemos la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que se aprobó en el año 2002, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tenemos el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, los lineamientos de organización del Estado, que es una norma, digamos, por excelencia que desarrolla la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en materia de estructura y organización del Estado. Tenemos una directiva que está a cargo del ente rector sobre la materia, en el cual se tienen que sustentar, por ejemplo, las diversas acciones, entre otros, las diversas acciones de reforma que se quieren realizar dentro del Estado. Hay una directiva que regula los cambios de adscripción
y una directiva que regula los procesos de fusión. Antes de comentarles cuáles son estas acciones de reforma, es importante hacer referencia a cuáles son los principios que toma en cuenta, en este caso, la administración pública para poder emprender procesos de reforma de la estructura del Estado. Antes de hablar de los principios, entonces aclarar hasta este momento que cuando hablamos de reforma del Estado hemos señalado que es en varios aspectos que tiene incidencia estas acciones o estas decisiones que se toman. Pero particularmente cuando hablamos de reforma de la estructura del Estado, estamos refiriéndonos a aquellas acciones que tienen un impacto, digamos, en el esqueleto del Estado, ¿cierto? En esa estructura que ya viene definida por la Constitución política, que se ha desarrollado con las leyes orgánicas de los 3 niveles de gobierno y con las instancias que existen dentro, en este caso, de los niveles de gobierno y también del nivel nacional. ¿Cuáles son los principios que se toma en cuenta para emprender acciones de reforma? Los principios que se toman en cuenta para reformar el Estado son los principios de especialidad, principio de no duplicidad de funciones, Estado unitario y descentralizado, separación de poderes, principio de eficiencia, principio de eficacia, alineamiento de objetivos y políticas y capacidad operativa. Antes de poder desarrollar cada uno de los principios, me parece pertinente precisar cuáles son estos mecanismos de reforma de la estructura del Estado a los cuales quiero referirme. Cuando hablamos de mecanismos de reforma de la estructura del Estado, para el caso peruano nos estamos refiriendo a aquellas acciones que tienen por propósito crear entidades públicas. O sea, cuando se identifica un problema público y cuando se advierte que la solución o parte de la solución para resolver ese problema público, para poder cumplir objetivos de política pública, pasa por crear una instancia que se haga responsable de su implementación, se tiene que seguir un proceso de creación de entidades. Este proceso de creación de entidades puede ser hasta crear un ministerio, como crear un organismo público, o un programa, o un proyecto especial, etc. Pero también hay otros mecanismos, como es el caso de fusión, como les hablaba al inicio. Tenemos ya una estructura, un aparato, pero hemos identificado que existe, por ejemplo, duplicidad de funciones, lo que se plantea es fusión de entidades. Es decir, existen 4 entidades, se fusiona 3 en una y solamente queda una, que se llama la entidad absorbente. Pero también hay procesos de cambio de adscripción. Es decir, cuando un organismo público se encuentra en un sector, se pasa a otro sector siguiendo los principios que les voy a explicar. También hay otra acción de reforma que lo denomina la regulación peruana como cambio de dependencia. Es decir, hace una distinción entre adscripción y dependencia, adscripción refiriéndose solamente a aquellas instancias que tienen niveles de autonomía altos, como es el caso de organismos públicos, y más bien cambio de dependencia cuando se refiere de aquellas instancias que son funcionales, como es el caso de programas y proyectos especiales. Pero también tenemos otras acciones, como las que se han realizado, por ejemplo, en el Estado peruano, que son extinción de entidades. Hubo una experiencia muy interesante que se hizo hace un par de años, cuando se hizo el apagón de 54 comisiones dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, estas son, digamos, las 5 acciones de reforma más recurrentes que tienen una incidencia directa dentro de la reforma de la estructura del Estado. Pero, ¿cuáles son esos principios que nos llevan a poder emprender estos mecanismos de reforma de la estructura del Estado? Son los que les había comentado. Principio de especialidad. Es un principio muy recurrente que está muy vinculado con el principio de integración al que hace referencia la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de principio de especialidad, quiere decir que cuando se quiera resolver un problema público y se haga un análisis, por ejemplo, de la pertinencia de poder crear una organización pública, se mira el principio de especialidad y se establece para qué vamos a crear una instancia si vemos que hay una organización ya creada que por especialidad le correspondería que ese problema público que se piensa resolver organizacionalmente sea resuelto a través de ya un organismo público, por ejemplo, creado. Entonces, este principio resulta relevante al momento de hacer el análisis de pertinencia de, por ejemplo, crear un organismo público. Pero también es un principio, el de especialidad, que se utiliza para poder fusionar. Porque a veces hay decisiones políticas que tienen por objeto hacer la racionalización, digamos, de la estructura de la organización. Se hace un análisis de especialidad o de afinidad
Y en función, cuando se identifican, por ejemplo, más de una entidad cuyas funciones o cuyas cosas que hacen tienen complementariedad, nos estamos refiriendo al principio de especialidad, y este principio, por ejemplo, en muchas acciones de reforma, que hay casuística, que se va a dictar en el curso, podemos ver que ha sido el sustento para poder emprender procesos de reforma vinculados con fusión, con creación de entidades. Otro principio es el de no duplicidad de funciones. Normalmente, cuando uno hace la revisión de la estructura del Estado, nos damos con la sorpresa que esa falta, digamos, de seguimiento que se hace a las organizaciones, cuando no se tiene identificado qué entidad es la responsable de hacer el seguimiento al cumplimiento de resultados de política pública, suceden cosas que se pierde el foco de hacer el seguimiento y preguntarnos si es que los organismos públicos, los programas, proyectos especiales que existen, en verdad debieran seguir existiendo. Como no les hacen seguimiento, como no hay una cultura, digamos, de preguntar a las entidades públicas para ver si están cumpliendo los propósitos para el cual fueron creados, digamos, no se pueden tomar este tipo de acciones. Pero cuando hay la decisión política, el principio de no duplicidad resulta también una herramienta efectiva para poder emprender procesos de reforma, como es el caso de fusión. Han habido experiencias, se han identificado, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura, que tienen, por ejemplo, a su cargo programas y proyectos especiales, que cuando se hace un análisis de sus funciones y de los productos, de los bienes y servicios que estos generan, se advierte, por ejemplo, que hay duplicidad de funciones. Entonces, las acciones que corresponderían, por ejemplo, como se han hecho en la casuística que se dictará en el curso, nos llevan entonces a proponer una propuesta normativa para poder fusionar instancias. Fusionar instancias porque vemos que hay duplicidad de funciones. Pero ¿cuál es, digamos, el razonamiento? ¿Qué implica? ¿Cuál es el problema de tener dos instancias que duplican? Hay, digamos, gasto corriente para dos instituciones que están generando los mismos resultados y eso le hace ineficiente al Estado, ¿verdad? Otro principio también es el principio de eficiencia. Es decir, las entidades públicas no funcionan solas. Hay un gasto corriente que implica o que está muy asociado, por ejemplo, con las funciones que tienen que ver con los órganos que le dan el soporte. Es decir, una entidad necesita tener órganos de apoyo, como es el caso, órganos de asesoramiento, presupuesto, contabilidad, tesorería, tecnologías de la información. Y toda esta parte administrativa que es necesaria que exista dentro de una organización genera un costo. Entonces, tomando en cuenta el principio de eficiencia, que es, digamos, hacer más con menos, es que se puede hacer un análisis de instancias, y ahí lo complementamos con el principio de especialidad, para la cual se podría de repente, inclusive no habiendo duplicidad de funciones, hacer este análisis de pertinencia para plantear acciones, por ejemplo, de fusión. Por un tema de eficiencia, es que vemos que por complementariedad otra instancia lo podría hacer, nos ahorramos extinguiendo una porque ya no tenemos ese gasto del soporte administrativo o gastos de administración interna, porque con un solo aparato administrativo se podría seguir prestando esos bienes y servicios. El principio de eficacia, que está muy vinculado con el cumplimiento de objetivos, es un aspecto importante a valorar también para preguntarnos qué tipo de organización es la que necesita, en este caso, un sector en particular para poder resolver un problema público determinado. Entonces, en función a los resultados que se quieren lograr, podemos pensar si es que es pertinente crear un organismo público, es pertinente tener un programa, un proyecto especial, o capaz cumplirlo a través de una instancia ya existente. Alineamiento de objetivos y políticas es uno de los principios que, por ejemplo, desarrolla la norma que tiene que ver con cambios de adscripción. El alineamiento de objetivos y políticas es un principio que ha sido utilizado, por ejemplo, en los decretos supremos 017 y 018-2017, que se han dictado para poder hacer estos cambios de ubicación de organismos públicos y de otras instancias. Un ejemplo claro es la reforma que se emprendió en el centro de gobierno, en la presidencia del Consejo de Ministros, tomando en cuenta las recomendaciones de la OECD, es que dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, con el pretexto de, o digamos con el argumento de que
la presidencia del Consejo de Ministros tiene como rol la articulación y la coordinación sectorial y multisectorial, es que se adscribieron a la presidencia del Consejo de Ministros muchos organismos públicos. Pero cuando se hace o se emprende la acción de reforma en la estructura del Estado, se advierte en estos decretos supremos que les he puesto como ejemplo, que hay organizaciones que están dentro de la presidencia del Consejo de Ministros que no están vinculadas con su razón de ser. La presidencia del Consejo de Ministros como tal, o como nació antes era una oficina, tenía el propósito de poder apoyar o servir de soporte al presidente del Consejo de Ministros para que pueda colaborar con el presidente de la República para poder implementar el plan de gobierno. Pero con el tiempo la presidencia del Consejo de Ministros ha ido asumiendo, estoy poniendo un ejemplo de reforma que se ha hecho en la presidencia del Consejo de Ministros, asumiendo funciones preponderantes ya vinculadas con modernización del Estado, gobierno digital, ordenamiento territorial, demarcación territorial, descentralización. Entonces, eso hizo que dentro de las reformas de la estructura del Estado se dé la connotación de ministerio, en este caso que antes no lo era, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros, porque ya empezó a tener materias sustantivas que las tenía que implementar. Pero después se han adscrito una serie de organismos, por ejemplo, Sierra Exportadora, INDECI, CENEPRED, eran organizaciones que se encontraban o formaban parte del sector PCM, estaban adscritos. Entonces, cuando se emprenden estas acciones de reforma y se plantea la posibilidad de ver cómo estudiamos el caso y qué podríamos hacer para ver que estos organismos públicos vayan a los sectores con quienes tienen mayor afinidad o con quienes tienen mayor alineamiento con sus objetivos y políticas. Así, por ejemplo, Sierra Exportadora, se hizo un análisis y vemos que los resultados, digamos, del quehacer de este organismo público están vinculados con el Ministerio de Agricultura. Entonces, la acción de reforma que se utilizó en este caso fue los cambios de adscripción. Es decir, se pasó del sector PCM al sector agricultura. Entonces, eso me lleva también a poder hacer una diferencia, ya que el tiempo no me va a dar, entre el proceso de cambio de adscripción con los procesos de fusión. Cuando hablamos de cambios de adscripción, las instancias que están involucradas en este cambio de adscripción no sufren ninguna modificación en sus funciones, en su estructura. Solamente es cambiar de una ubicación a otra que está más vinculada con los objetivos de política. Entonces, esta organización, por ejemplo, como Sierra Exportadora, estaba muy vinculada con el quehacer, en este caso de agricultura, o como el caso de INDECI, de CENEPRED, que pasaron en este caso al Ministerio de Defensa. Entonces, como verán, se buscó y se hizo un análisis, un alineamiento de políticas y se identificó qué bienes y servicios prestaban estos organismos públicos y se le fueron cambiando de adscripción. Entonces, cuando hablamos de procesos de cambio de adscripción, lo único que se hace es cambiar de un lugar a otro y como son personas jurídicas no tienen ninguna connotación que afecte su funcionamiento. Sin embargo, los procesos de fusión sí, el efecto de las entidades que se identifican que, por ejemplo, duplican funciones, si fuera ese el caso por el cual se está fusionando, se extingue, es decir, deja de existir. Cuando el proceso de fusión no va por duplicidad de funciones, sino porque se ha identificado otra entidad que tiene afinidad con lo que hace y que de repente por sinergias funcionaría mejor en otra organización, igual se extingue. Pero lo que se hace es esas funciones se transfieren, en este caso, a la entidad absorbente. Entonces, la diferencia entre estas dos acciones de reforma, que a veces ha habido mucha confusión, si ustedes revisan el marco normativo o sobre todo los procesos de fusión y cambio de adscripción que sucedieron del 2014 hacia atrás, indistintamente se utilizaba la acción de reforma de adscripción o de fusión. Había confusión, mucha confusión en el manejo de estas dos instituciones, digamos, de reforma. Entonces, la diferencia que les estoy contando ahora es que mientras que en la fusión se extingue la instancia que es materia de reforma, en los cambios de adscripción no, solamente es cambiar de un lugar a otro donde haya un mejor manejo e implementación de políticas públicas. Otro de los principios que podemos ver es capacidad operativa. Yo creo que este es un recurso que se ha utilizado en la casuística que se va a dictar en el curso para poder asignar, por ejemplo, ciertas funciones o ciertas competencias o para poder extinguir también, ¿por qué no?, a algunas instituciones. Entonces se hace un análisis para ver quién está en mejor capacidad de poder ejercer una función.
no obstante no la tenga. Entonces lo que se tiene que hacer es un proceso de transferencia de funciones. Entonces se hace la valoración de las capacidades operativas. Acá les comento, por ejemplo, cuando se hizo el proceso de reforma para fortalecer el SINAGER, el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, la rectoría la tiene la presidencia del Consejo de Ministros y la sigue manteniendo a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Pero por un tema de capacidad operativa, muchas de las funciones que estaba en PCM pasaron se asignaron, en este caso, a INDECI. Entonces, INDECI, que es el Instituto de Defensa Civil, vemos que tiene una gran capacidad operativa porque tiene presencia a nivel nacional. Y entonces, esas valoraciones de capacidad operativa también es un principio que toma en cuenta el reformador para poder emprender estos procesos de reforma a los que he hecho referencia en este momento. Separación de poderes del Estado. Creo que esto es un principio, digamos, es el principio general a nivel macro que viene a definir, digamos, la forma como está estructurado el Estado a nivel general. Cuando hablamos de poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, estamos hablando del principio de separación de poderes. Pero entender el principio de separación de poderes también nos permite entender quiénes tienen capacidades y competencias para poder realizar determinadas acciones de reforma. Entonces, eso, por ejemplo, ha permitido desarrollar, cuando hablamos de los mecanismos, por ejemplo, de fusión, cambio de adscripción, cambio de dependencia, incluso extinción, hay estas acciones, por ejemplo, están reservadas o las puede hacer el propio Poder Ejecutivo. Por ejemplo, reserva de ley se tiene, para ahondar un poquito en esto, dentro de las acciones de reforma de estructura de Estado, cuando quieren crear, por ejemplo, un ministerio, necesito una ley. Cuando queremos crear un organismo público, es decir, que tienen personería jurídica, necesitamos una ley. Pero cuando queremos crear, por ejemplo, programas, proyectos especiales, que son estructuras funcionales, estas las puede crear el propio Poder Ejecutivo por una norma, con su norma de mayor rango, que es el Decreto Supremo. Entonces, acá esa valoración se ha hecho para poder llegar a esta interpretación del principio de separación de poderes. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que el Poder Ejecutivo es responsable político, por ejemplo, a través de sus carteras, cuando suceden problemas dentro de la actividad sectorial, entonces se hace este análisis que si yo voy a asumir como Poder Ejecutivo la responsabilidad por la forma como implemente los mandatos que se encuentran en las leyes, mínimamente debo tener la exclusividad para poder organizarme. Porque no podría ser que de otro poder me impongan el mandato, la función, pero a la vez me digan, esta es la forma como te debes organizar. Entonces, si ya me viene condicionada la organización y esa forma de organización no es la más adecuada para poder lograr resultados, no sería coherente. Entonces, dentro de ese razonamiento, cuando se habla de acción de reforma en la estructura del Estado, se dice que cuando se tenga que crear, por ejemplo, instancias funcionales, lo crea el propio Poder Ejecutivo, porque es parte de la forma como se está organizando para poder cumplir con los mandatos y con las competencias que se asigna por ley. Los procesos de fusión y de adscripción también, inclusive, por ejemplo, los organismos públicos, si bien se crean por ley, el Poder Ejecutivo los puede fusionar por decreto supremo. Entonces, a veces hay desconocimiento, y eso en la experiencia profesional lo he visto muy a diario, que a veces recurren a una ley para poder emprender acciones de reforma de la estructura del Estado, cuando en verdad el Poder Ejecutivo tiene este poder a través de vía decreto supremo, poder en este caso inclusive fusionar organismos públicos. Entonces, cuando se trata de analizar la estructura del Estado y lograr una racionalidad para poder servir mejor a las personas, el Poder Ejecutivo tiene esas herramientas muy valiosas. Entonces, en el curso que vamos a dictar, ustedes van a aprender con casuística aplicada de cuáles son las formas, por ejemplo, que tranquilamente, sin necesidad de ir a discutir al Congreso, el Poder Ejecutivo podría emprender reformas con procesos de fusión o con creación de instancias a nivel de programas que podrían dar los mismos resultados que seguramente un propio organismo público ejecutor, si lo queremos poner en ese plano. Actualmente se ha venido trabajando, por ejemplo, se crearon programas, 2 programas que tiene por finalidad fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces ahí se tenía 2 posibilidades, cuanto menos. Una, plantear un proyecto de ley para crear organismos públicos, uno que se dedique al tema de investigación y el otro al tema más tecnológico,
pero dentro de las fórmulas, dentro de las alternativas, digamos, que se tenía y procesos más rápidos y también efectivos, era crear, por ejemplo, programas por decreto supremo. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora un mes se crearon, por ejemplo, programas para poder resolver problemas públicos o para poder implementar sistemas administrativos para poder cumplir con políticas públicas vinculadas con ciencia y tecnología. Entonces, como verán, estos 5 elementos que les estoy planteando son muy, es importante conocerlos. O sea, entonces, quienes tienen interés por formar parte del Estado, creo que en el curso ustedes van a aprender el ABC de cómo es que se deben emprender estos procesos de reforma de la estructura del Estado. Hay casuística, hay mucha información que nos permite comprender estos procesos. Dentro de lo que se va a enseñar en el curso, del cual es este webinar adelantándome, ustedes van a terminar, digamos, con la competencia y con la capacidad de poder proponer una propuesta normativa que permita, por ejemplo, crear instancias, fusionar instancias, haciendo un uso adecuado de los principios que los he comentado. Entonces, en esta diapositiva podemos ver a nivel conceptual que implica la creación de entidades como acción de reforma. Es un mecanismo de reforma de la estructura del Estado por el cual se crea una entidad pública para resolver un problema público que requiera y justifique la creación. Insisto, y esto es para los reformadores, no puede crearse una entidad pública si el propósito no es resolver un problema público. Porque normalmente la creación de instancias parte por una medida, digamos, de política que tiene como propósito resolver el problema público. Entonces, seguramente cuando se hace el análisis de causalidad se dice lo que falta para resolver este problema es una instancia, una entidad pública. Entonces, ese trabajo y ese proceso se tiene que hacer. Fusión de entidades es un mecanismo por el cual uno o más órganos, ministerios, organismos públicos, programas, proyectos, fondos, comisiones o cualquier entidad del Estado se integran a otra existente denominada absorbente. Origina la extinción de las entidades u órganos absorbidos. Es lo que les comentaba, que cuando se emprenden procesos de fusión, normalmente las instancias que se advierte que tienen duplicidad o que por tema de especialidad van a pasar a integrarse a otra, se extinguen y desaparecen del mapa y de la estructura del Estado. Adscripción de entidades es un proceso por el cual se asigna y vincula un organismo público a un ministerio. Establece una relación organizacional sectorial y un alineamiento de las políticas públicas, planes, objetivos estratégicos de la entidad con competencias y funciones afines y complementarias, facilitando su coordinación. Acá les puse como ejemplo lo que había ocurrido en el proceso de reforma que se hizo de la presidencia del Consejo de Ministros, como muchos organismos públicos que estuvieron dentro de su ámbito pasaron a formar parte de otros ministerios porque se tomó el parámetro de mejor alineamiento con políticas públicas de otros sectores. Cambio de dependencia es un mecanismo por el cual se cambia de dependencia a programas, proyectos especiales, comisiones permanentes y en general a cualquier entidad que no cuenta con personería jurídica de derecho público. No genera la extinción de la entidad sin personería jurídica. Dos cosas cuanto menos a diferenciar si se dan cuenta entre cambio de adscripción y cambio de dependencia. El cambio de adscripción se aplica para entidades con personería jurídica, es decir, para organismos públicos. También en la última modificación que se ha hecho, se está dando esta connotación para esta nueva categoría organizacional que se ha creado, que son órganos desconcentrados especiales, también se está dando esta connotación de adscripción. Pero para todos los demás que no constituyen personería jurídica, que son estructuras funcionales, como es el caso de programas, proyectos especiales, la acción de reforma, que en el Estado peruano en su regulación la conoces como cambio de dependencia. También un dato importante a tomar en cuenta para que cuando ustedes sean los reformadores y quieran aplicar acciones de reforma de la estructura del Estado, usen bien estos instrumentos. El cambio de dependencia hemos dicho que es solamente cambiar de un lugar a otro, en tanto que los cambios de adscripción también implica cambiar de un lugar a otro, pero estamos cambiando personas jurídicas. Y cuando hablamos de cambio de adscripción, tanto de personas jurídicas como de estructuras funcionales, a diferencia, por ejemplo, de fusión, en la fusión se extingue. Normalmente han habido formas distintas de aplicar la norma y ustedes lo pueden verificar en los decretos supremos que les mencioné, que son anteriores al 2014. Han usado adscripción con fusión. Entonces, hay también dos diferencias importantes. Fusión extingue, termina con la organización y deja de existir. Adscripción es un cambio nada más de alineamiento.
Y la extinción de entidades. Yo creo que, por ejemplo, para órganos como es el caso de comisiones, el Estado, en la última modificación que se hizo de la Ley Marco de Modernización del Estado, el Poder Ejecutivo las puede, por ejemplo, extinguir. Entonces, la extinción es un mecanismo que se utiliza cuando se advierte que las entidades públicas, por ejemplo, cuando se hace una evaluación de su desempeño, ya cumplieron con su objeto. Hay muchos programas o proyectos especiales que han nacido con un propósito. Cuando se hace ya la evaluación de su continuidad, pueden haber resultados, por ejemplo, que ya cumplió su objeto. Entonces ya no hay necesidad de que exista. Entonces lo que corresponde es la extinción. Es decir, a la extinción no solamente se llega como consecuencia de procesos de fusión, sino más bien cuando se hace un análisis de la continuidad de las instancias y se empieza a hacer un estudio para ver si es que ya cumplieron su objeto o si en efecto están organizados o es la mejor forma organizacional para poder resolver un problema público. Entonces, estas son las 5 acciones de reforma de la estructura del Estado que ustedes van a poder encontrar dentro de la regulación peruana. A continuación, veo que ya están avisando por la hora, vamos a ver que el curso de reforma de la estructura del Estado se ha dividido en 3 sesiones. Vamos a dar una mirada desde la perspectiva comparada, vamos a desarrollar casos de España, que hay una buena experiencia en materia de reforma, y también del caso colombiano. Luego se va a hacer un análisis de todos los mecanismos de reforma de la estructura del Estado que se han dado y cuáles son estos hitos importantes, sobre todo en el marco normativo que los he desarrollado en la PPT anterior, y sobre todo la casuística sobre acciones de reforma de la estructura del Estado desde la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Vamos a tomar este hito hacia adelante porque ahí se han ido aclarando ciertos aspectos de reforma del Estado que antes no tenían contenido. Se va a hacer, por ejemplo, un recuento desde la creación que se dieron del Ministerio de Inclusión Social, del Ministerio del Ambiente, creación de instancias que, por ejemplo, a veces no hay la tipología que se acomode al problema que se quiere resolver, como es el caso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, o la creación de la Autoridad para el Transporte del Imi-Callao, la ATU. Se van a hablar de todos los procesos de reforma que se han hecho para fortalecer el centro de gobierno. Se van a contar casos prácticos de adscripción, de fusión, de extinción, como la experiencia que les comenté de un apagón de comisiones que se hizo hace un par de años. Entonces, dentro de la forma como vayamos a llevar el curso para las personas que los interese, el objetivo es que ustedes puedan terminar el curso con el desarrollo de capacidades para poder proponer mecanismos de reforma vinculados con creación, fusión, cambio de adscripción, de dependencia, extinciones y fusiones, y puedan conocer todos esos procesos técnicos. Es decir, qué requisitos se tienen que cumplir, qué aspectos técnicos se tienen que desarrollar dentro del expediente para que esa propuesta pueda prosperar. Con eso doy por concluido este webinar y doy pase a las preguntas. Mariela, por favor. Profesor Eber, muchísimas gracias por la exposición bastante interesante. Tenemos aquí, bueno, por el tema del tiempo, ¿no? Hemos recogido algunas cuantas preguntas. Igual, a ver, las iniciamos, les voy pasando una, les voy comentando una, en las entidades públicas tienen estructuras organizativas con un enfoque funcional. ¿Cuál es la diferencia con un enfoque por procesos o con un enfoque por gestión por resultados? Gracias, María. Esta es una buena pregunta que me va a permitir, me voy a tomar unos 3 minutos, ¿ya? Porque quiero que haya claridad en la forma como se viene interpretando la estructura y el funcionamiento. Esta pregunta que me están formulando tiene más que ver con el propio funcionamiento, más que la estructura. Porque cuando hablamos de estructura nos referimos a las instancias, es decir, ministerios, organismos públicos, programas, proyectos, fondos, consejos directivos, comités de vigilancia, gobiernos regionales, gobiernos locales, es todo ese aparato, digamos, organizacional que tiene una razón de ser dentro de la estructura del Estado. Pero cuando hablamos ya del enfoque funcional y la gestión por procesos, ha habido una confusión, creo yo, de la forma como se ha estado explicando luego de la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la gestión por procesos y el enfoque funcional. Y hemos escuchado en más de una oportunidad decir
que se tiene que migrar de una estructura funcional a una estructura por procesos. Entonces, ahí viene el error. ¿Por qué? Porque son dos procesos que deben coexistir. Es decir, tenemos una parte funcional y una parte operacional. Cuando hablamos del enfoque funcional, pasa por entender el funcionamiento del sector público. Hemos dicho que el sector público tiene una estructura, pero también tiene una forma de funcionamiento, pero también hay principios que nos rigen, y es el principio de legalidad. En nuestro Estado, que se rige por el sistema romano-germánico, la ley es quien fija la competencia, en este caso a las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de las competencias, cuando nace, por ejemplo, se crea el Ministerio de Salud, su ámbito de competencias, materia de salud, Ministerio de la Agricultura, el tema de la fauna silvestre, el tema agrario, ese es su ámbito de competencia. Entonces, cuando hablamos del enfoque funcional, ya esto viene delimitado desde la propia Constitución política. Si ustedes se ven que con el desarrollo del principio de separación de poderes, hablamos de tres grandes funciones: la función legislativa, la función ejecutiva, administrativa y la función judicial. Ya de ahí estamos hablando de funciones, de cuáles son los roles. Entonces acá es importante que se comprenda que debe coexistir la parte funcional y la parte por procesos, porque la parte funcional es la que define qué hacer. Los procesos no definen el qué hacer. Los procesos no definen ni siquiera los bienes y servicios, porque bajo un raciocinio de mirada estratégica, cuando se definen las políticas públicas y se establece objetivos de política pública y los lineamientos y los cursos de acción que tenemos que desarrollar para poder cumplir objetivos de política pública, pasa por entender cuál es el rol que corresponde, qué es lo que tengo que hacer. Así como en la política nacional se definen los objetivos y ya se detalla qué es lo que se tiene que hacer, qué bienes y servicios se tienen que desarrollar, pasa lo mismo cuando revisamos, por ejemplo, las normas de creación de ciertos organismos públicos o de ministerios. Su propia ley de creación ya le define el qué hacer. Entonces, los bienes y servicios también ya lo define, digamos, en el propio proceso de planeamiento se define qué bienes y servicios. Incluso hay otros que ni siquiera se definen en el planeamiento, sino la propia ley de creación ya le dice estos son los bienes y servicios que debes prestar. Entonces, el enfoque funcional debiera ser entendido desde la perspectiva de las competencias, es decir, entendido desde el qué le corresponde hacer a una entidad. Por eso es que cuando uno habla de los reglamentos de organización y funciones, que es el documento de gestión organizacional que se recoge las funciones, tiene una connotación muy simple, es decir, de definir qué hace la entidad y quién lo hace, para poder garantizar la rendición de cuentas. En el ROF no se están creando competencias, sino más bien se recoge, por eso se dice cuál es tu base legal, cuáles son las funciones que se asignó por ley. Eso tiene que existir. O sea, los procesos no pueden vivir si no existe una parte funcional que le defina el qué hacer. Tu función va a ser emitir normas para poder regular el mercado. Eso no lo dice la gestión por procesos. Primero pienso qué es lo que tengo que hacer y después me organizo. Cuando ya sabemos o tenemos claridad qué es lo que nos corresponde hacer o qué bienes y servicios debo generar, por ejemplo, entregar libros, capacitar a los profesores, es el momento en el cual las entidades tienen que preguntarse en la parte operacional. Y esto está muy vinculado, por ejemplo, con la forma del diseño de políticas públicas. Defino el problema público, defino qué es lo que debe hacer el Estado, se definen objetivos y luego se piensa en la estrategia y luego qué bienes y servicios debo desarrollar. Lo mismo ocurre cuando se hace un análisis de competencias y se definen bienes y servicios. Entonces ahí viene la parte operacional, que es el mundo de la gestión pública. Ahora, ¿cómo me organizo? Entonces la gestión por procesos es una herramienta muy eficaz, entendida desde el punto de vista operacional cuando surte la necesidad de implementarlo en mi entidad, porque veo que mis unidades orgánicas se ven como silos. No tienen esa mirada sistémica de pensar por resultados para poder lograr, en este caso, la generación del producto, que es de su responsabilidad, sino que cada área piensa ya cumplí y se olvidó. Entonces, eso no es pensar por resultados, eso es no tener esa mirada estratégica. Y la gestión por procesos, la valoración principal que yo le daría a la gestión por procesos, porque nos permite dar una mirada transversal y generar sinergias entre varias unidades y hacernos ver en cadena de valor para poder perseguir un mismo propósito. Entonces la gestión por procesos sirve para eso. Pero los procesos es una metodología que me ayuda a organizarme. Incluso si lo quiero extrapolar los procesos
a nivel territorial, porque normalmente cuando hablamos de proceso hablamos de la corporación, de la organización, pero proceso en sentido lato podríamos decir que también trasciende, digamos, la institución. Cuando vemos, por ejemplo, la implementación de la prestación de un bien y servicio en el territorio. Lo cierto es que los procesos deben ser entendidos en su contexto. Es la parte operacional. En el caso de las funciones, es el que define el qué hacer. Ha habido acá una confusión porque se piensa que cuando yo aplico los procesos me van a decir qué función debo hacer. Los procesos me van a decir qué bien o servicio necesito. Eso creo que es lo más absurdo y eso lo tenemos que dejar con mucha claridad. Ustedes para estar en este webinar se han organizado, ¿verdad? Esa noticia que ustedes recibieron para estar en el webinar es la parte funcional, el qué se debe hacer. Luego ustedes se han organizado. Algunos de ustedes habrán dejado de ver su programa favorito, de leer su libro favorito, porque están en este webinar, se están organizando. Esa forma de organizar las actividades es lo que se llama, digamos, la parte operacional, y para eso sirve, por ejemplo, la gestión por procesos, para optimizar y organizar actividades y discriminar aquellas que agregan valor y aquellas que no. Pero el proceso no les podía dar a ustedes la determinación de que asistan al webinar. Necesitaban primero saber que iban a estar en este webinar. Yo creo que con ese ejemplo puedo clarificar y hacer esta distinción. Entonces, para los funcionarios públicos debe quedar claro que la estructura funcional y la estructura operacional deben coexistir y deben ir de la mano. Uno no debe negar al otro, porque las dos son necesarias. ¿Otra pregunta, Mariela? Profesor, a ver, vamos con una más, ¿no? Tenemos aquí, nos dicen, ¿no? Que en el Estado a veces se dan casos de coordinación, de que no hay coordinación, no existe coordinación entre las entidades para poder brindar lo que usted comentaba, ¿no? Un servicio público. Entonces, ¿qué aspectos se sugiere mejorar para que exista esta coordinación? Qué buena pregunta. Problemas de coordinación y problemas de articulación, ¿verdad? Ahí le agregaría también articulación. Yo creo que este es un problema que ya lo había, gracias Mariela, que ya lo había advertido en su momento cuando se hizo el diagnóstico para la formulación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Es por ello cuando uno mira el modelo que está detrás de la política de modernización, tiene a la coordinación y articulación como un eje transversal. Y creo que este es un problema que padecemos estados como los nuestros y aún no lo hemos resuelto, justamente porque no tenemos esa perspectiva sistémica de pensar las cosas de manera sistémica. Y eso pasa también por la forma como se ha ido evolucionando en el tiempo la gestión pública y los paradigmas que han tenido una incidencia muy marcada en el quehacer de la administración pública. Esto viene desde el modelo weberiano, donde digamos, el margen de decisión era bien, digamos, nivel cero. O sea, la discrecionalidad no había porque todo estaba arreglado, pero con el modelo gerencial, digamos, se genera ese incentivo que se da normalmente en el mercado para generar competencia. Las entidades se preocupan más por desarrollar los instrumentos que funcionan en el privado, pero pierden esta parte estratégica, esa mirada estratégica, esa mirada de articulación. Entonces, los paradigmas o lo que ha ido pasando en la forma como se hace gestión pública también tiene, digamos, parte de la causa por la cual no se coordina y no se articula. Y otra porque no se ha entendido el modelo de gestión para resultados. Las entidades miran su competencia y creen que están en una isla y no conversan con nadie. Y así no se resuelven los problemas públicos. O sea, normalmente la solución de un problema público es multiinstitucional, es multinivel. Entonces, la capacidad del reformador o del tomador de decisiones o del implementador es justamente tener esas capacidades de coordinación y articulación, tanto a nivel horizontal, es decir, para mirar quiénes otros podrían sumar a esa cadena de valor para resolver el problema público que está vinculado con mi actividad sectorial, y además también mirar el territorio si es que es a través de los niveles de gobierno con quienes se van a prestar los bienes y servicios para poder resolver un problema público. Entonces, este problema de articulación, creo yo, se va a poder resolver en la medida que los funcionarios públicos aprendamos a pensar por resultados, es decir, lo que conocemos como el modelo de gestión para resultados. Entonces, un ejemplo clarísimo, lo podemos ver ahí si me da el tiempo. Piensen ustedes en un problema público que se quiere resolver en materia educativa. Queremos mejorar los estándares, digamos, que tiene que ver con capacidad lectora, razonamiento matemático. Piensen ustedes en un gobierno local que se encuentra en la sierra. Entonces, cuando uno se pregunta para poder resolver, miren los problemas de coordinación. Diríamos, el problema de educación, ¿quién es el competente para hacerlo?
Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Construir el colegio, podría otorgar los libros, tener una biblioteca virtual en este contexto, capacitar a los maestros. La pregunta, ¿eso resuelve el problema público? Es decir, ¿mejora los estándares de los niños que se han identificado, por ejemplo, en la sierra? Decir que sí, eso es no tener esa capacidad de coordinar y articular, porque no tenemos esa mirada sistémica. Los problemas públicos pasan por la capacidad de que el Ministerio de Educación, en este caso, a través de los mecanismos y los medios que están a disposición como parte de la gestión pública, es mirar a otros ministerios para ver que hay otros ministerios que necesitan realizar ciertas acciones en el territorio para que el resultado que es de su responsabilidad se pueda concretar. En este caso puede ser que el niño ya recibió toda la actuación del ministerio, y si el ministerio se queda ahí y no articula, no va a haber resultados, por tanto no vamos a mejorar el cambio de las variables sociales en materia educativa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que articular en este caso, por ejemplo, si es que el niño se tiene que trasladar 4 horas, llega cansado, no se cumple el objetivo de política, lo que se quiere lograr, la variable, la variable de cambio. Si es que el niño que tiene que ir a la escuela es desnutrido, tiene anemia, tampoco va a lograr, más allá de que tenga el colegio bien equipado, el mejor maestro. Entonces, si se dan cuenta, con ese pensamiento sistémico me lleva a articular y a coordinar. Entonces tendré que coordinar con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, capaz para la intervención con un programa, para que juntos desarrollemos ciertas acciones y con la participación, mirándonos en cadena de valor, podamos resolver un problema público que es de mi sector, en este caso en materia educativa. Entonces, ¿cómo resolvemos o cómo, no resolvemos, sino cómo coadyuvamos a que pueda mejorar la coordinación y la articulación? Creo que es teniendo esta mirada de gestión para resultados y entendiendo que los problemas públicos en su solución normalmente son interinstitucionales y son multinivel, incluso hasta multipoder. Entonces yo creo que por ahí iría digamos, la respuesta para poder mejorar los estándares de coordinación y articulación. Y peor aún, yo creo que también no pasa por crear más instancias de articulación o coordinación como a veces vemos en tantas propuestas, porque cuando uno basta revisar las leyes orgánicas y la normativa, ya existen muchos espacios de articulación. Lo que ocurre es que no los utilicen. Y se van creando otros alternativos y peor aún porque ya dejan de usarse más bien espacios que ya existen. En el nivel regional, en el nivel local, ya existen estos espacios de coordinación y de articulación, donde está la sociedad civil, la sociedad, el sector privado. Existen espacios de articulación. Lo que ocurre es que en la práctica de hacer las cosas no promovemos la participación. Por eso les decía que uno de los principios, digamos, que tiene que ver con la reforma en el sentido amplio, reforma del Estado tiene que ver también con la participación y la transparencia. Otra pregunta, Mariela. A ver, ya. Sí, a ver, profesor, aunque, a ver, vamos con la última pregunta. Nos dice, ¿no? Dice, ¿cómo entender la descentralización siendo una política de Estado, una estrategia, un macroproceso en el proceso de reforma del Estado? ¿Cómo entender la descentralización? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo entender la descentralización? Por ejemplo, la descentralización es una acción de reforma. Una acción de reforma que se dio en la estructura del Estado, digamos, a nivel macro. Y esta reforma de la estructura pasa por desconcentrar y dar ciertas autonomías para que sean, en este caso, las instancias o los niveles de gobierno que están más cercanos al ciudadano los que debieran, digamos, ejecutar y entregar ciertos bienes o ciertos servicios. Entonces, la descentralización como tal es una política de Estado que es irreversible, inclusive así lo dice la Constitución, porque se llevó dentro de las... Miren ustedes cómo es la reforma entendida en su sentido amplio. Fueron reformas normativas porque se llegó a modificar el capítulo de la Constitución para poder establecer que la descentralización es una política de Estado permanente e irreversible. Toda la descentralización debe ser entendida como algo importante y algo que nos va a ayudar a estados como los nuestros, que son tan heterogéneos, poder aproximarnos mejor a las personas y a los ciudadanos. La descentralización como tal, como digo, implica desconcentrar ciertos poderes, ciertas atribuciones, facultades, para que sean los niveles de gobierno quienes los ejerzan en beneficio de las personas. Entonces, más bien no es el problema la descentralización como tal,
sino lo que tenemos problemas es en la implementación de la descentralización. Por eso mucho escuchamos que la descentralización no ha ido acompañada de transferencia de recursos, pero no de capacidades. Eso es relativo porque han habido casos, y doy fe de que hay ministerios que han generado muchas capacidades en los territorios, pero sin embargo, cada vez que hay cambios de gobierno regional, se cambia toda la planta y todas las personas que trabajan en un gobierno regional, entonces se pierde la memoria institucional. Pero la descentralización debiera ser entendido, sí, como un proceso también, porque es un proceso de cómo vamos compartiendo materias y competencias, también debe ser entendido como un proceso. Y la descentralización, reitero, debe ser entendida como la forma como el Estado tomó por decisión de política pública que sean las instancias de los niveles de gobierno los que presten los bienes y servicios. Es decir, estar más cercanos al ciudadano. Y muchos países utilizan, capaz países como los nuestros, sí, eso lo dejo para la reflexión de cada uno de ustedes. Hay muchos países que su descentralización es del nivel central al nivel local. Pocos tienen gobierno regional. Entonces ahí hay que fortalecer, y me parece que los problemas ya no pasan por la descentralización misma, su conceptualización, sino tenemos problemas de implementación y de índole como las que les he mencionado cuando hay cambios de gobierno. Mariela. Sí, sí, profesor, nada, bueno. Muchas gracias, profesor Eber, por la gran exposición. Nos ha quedado corto el tiempo, ¿no? Comentarles a los participantes, el profesor Eber cuenta con una, como podrán observar, ¿no? Una amplia experiencia dentro del sector público. Y bueno, hoy nos acompaña además como docente del curso de reforma de la estructura del Estado, ¿no? Actualmente este curso se encuentra en convocatoria y busca brindar a los participantes, ¿no? Las herramientas tanto técnicas y analíticas que les va a permitir comprender y emprender mecanismos de reforma de la estructura del Estado. A continuación le voy a dar pase a Carolina Pineda, quien es asesora comercial de la Escuela de Gobierno, para que les pueda brindar mayor información sobre el curso. Asimismo, por el chat grupal les vamos a estar colocando un enlace para que puedan contactarse directamente con nosotros, ¿no? Y escribirnos para recibir información. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Eber. No, a ustedes. Los esperamos en el curso. Un abrazo, que tengan buenas noches. Gracias, Carolina. Gracias, Mariela. Gracias, profesor Kuzma. Y buenas noches a todos. Les saluda Carolina Pineda. Soy una de las asesoras del área comercial de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes los beneficios de estudiar los cursos de capacitación bajo la modalidad a distancia que ofrecemos en la escuela. En primer lugar, tenemos una plana docente con amplia experiencia en el sector público. Dispondrán de clases en vivo y grabadas. Contarán con asesoramiento académico personalizado y permanente. Tendrán actividades individuales como también grupales, con finalidad de fortalecer el trabajo en equipo y networking. Y por último, y no menos importante, nuestra convocatoria es abierta y al público en general. Por tanto, los invitamos a participar al curso de capacitación a distancia de reforma de la estructura del Estado con el docente Eber Kuzma Saldaña. El curso brinda herramientas técnicas y analíticas que permiten comprender y emprender mecanismos de reforma de la estructura del Estado, tales como la creación, fusión de entidades públicas, el cambio de adscripción de un sector a otro, cambio de dependencia y la extinción de entidades con o sin personería jurídica. Además, se revisará a profundidad el marco normativo que regula los mecanismos de reforma de la estructura del Estado, como también se analizarán y discutirán casos de estudios vinculados a experiencias recientes de reforma de la estructura del Estado en el Perú. Las inscripciones ya se encuentran disponibles en nuestro campus virtual PUC. Actualmente contamos con una tarifa especial de pronto pago de solo 600 soles, pago único en su totalidad, hasta este lunes 19 de abril. ¿Desean recibir información? No duden en comunicarse a nuestros correos electrónicos o vía WhatsApp y llamadas al teléfono 962-379-448. Quedamos atentos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.